Bueno, debido al título de la presentación, que era Comportamiento, Función Cognitiva y Enfermedades Neurodegenerativas, pues me he tomado la libertad de hacer una presentación que, además de lo que es la dieta, recoge estilos de vida saludables, ¿no? Que al final es un conjunto y previamente ya nos habían indicado que hay una serie de estilos dentro de los cuales se engloba la dieta. En primer lugar, vamos a definir lo que son las enfermedades neurodegenerativas. Son un conjunto heterogéneo con una expresión clínica variable que afecta primariamente a las neuronas. Según el tipo de enfermedad, tiene un tropismo determinado por ciertos sistemas o regiones. Está caracterizado en la mayoría de casos por una progresión gradual e insidiosa. Actualmente se sabe que es mucho más larga de lo que se conocía y se definen por las lesiones observadas en los estudios post-mortem de los cerebros o de médula espinal. Dentro de las enfermedades neurodegenerativas, dentro de las enfermedades neurológicas más frecuentes hay tres enfermedades neurodegenerativas, la ELA, la enfermedad de Alzheimer y la enfermedad de Parkinson. Nos vamos a centrar en estas dos últimas, dada la prevalencia que es mucho más alta que la de la ELA y que son las que más evidencia hay sobre estos aspectos. Para ponernos un poco en situación, vamos a estudiar lo que es la historia natural de la enfermedad, porque esto nos ayudará a explicar muchos de los resultados que se han ido obteniendo. Por un lado, tenemos una fase de cerebro sano, posteriormente se van acumulando una serie de lesiones, que es la neurodegeneración, hasta que llegamos pues a un máximo. Y esto tiene un correlato clínico, ¿no? Inicialmente no hay una alteración cognitiva y posteriormente, una vez que se llega a un umbral de lesiones, va apareciendo un deterioro cognitivo. Este sería el ejemplo de la enfermedad de Alzheimer. Esto nos permite dividir diferentes fases, como son la fase de cerebro sano susceptible, una fase asintomática donde ya hay lesiones, el deterioro cognitivo ligero y la demencia. Y en estas fases, en primer lugar, actuarían los factores de riesgo y los factores protectores. Posteriormente tendríamos las lesiones características que definen la enfermedad y el cuadro clínico conocido. ¿Y por qué es importante esto? Porque en las fases de cerebro susceptible se debe aplicar la prevención primaria. Hay unas escalas de riesgo que son diferentes de las que aparecen en la fase asintomática o en la fase inicial, y es en estas fases cuando desarrollamos biomarcadores que nos ayudan a un diagnóstico precoz para poder aplicar los tratamientos modificadores de la enfermedad cuando son más útiles. Esto sería un esquema donde se ve cómo este es el momento en el que incluso hasta hace poco estábamos diagnosticando la enfermedad aquí, y desde hace unos años diagnosticamos la enfermedad aquí, pero se ve que mucho antes ya han aparecido una serie de lesiones y una serie de procesos que hasta ahora no conocíamos. Y aquí vemos cómo las estrategias van cambiando en función de dónde actuemos. Y en la enfermedad de Parkinson, que trataremos posteriormente, pues también se define actualmente por unos síntomas motores, pero sabemos que hay una serie de síntomas que aparecen incluso 20 años antes. O sea que realmente, como se ha indicado en las enfermedades oncológicas, estos son unos procesos que tienen una larga historia y que vemos al final. Voy a hacer una breve introducción de conceptos epidemiológicos para que se pueda seguir mejor la charla. Entonces, tenemos unas variables independientes y una variable dependiente, pero esto puede cambiar según el estudio que estamos haciendo. Por un lado, hoy estamos tratando la dieta, y la dieta puede ser un factor de riesgo o un factor de protección para la hipertensión arterial, por ejemplo. Y en un siguiente estudio puede estudiarse el efecto de la hipertensión sobre la demencia. Y aquí la variable que antes era dependiente pasa a ser independiente y tenemos una nueva variable dependiente. En cuanto a los tipos de estudios, pues tenemos los estudios colectivos, ecológicos, son estos mapas que hemos visto de Europa, de las enfermedades, que uno simplemente estudia el consumo de un alimento y la incidencia de la enfermedad. No se asocia el consumo con la incidencia en la persona determinada, con lo cual son los estudios ecológicos. Luego los estudios descriptivos, y luego nos vamos a centrar en los estudios observacionales, que se diferencian de los experimentales porque en este último grupo hay una intervención por parte del investigador. En los estudios casos y controles, que son más sencillos y más baratos de hacer, estamos en el presente y tenemos una serie de sujetos enfermos y unos sujetos sanos. Y retrospectivamente recogemos una exposición o un factor de riesgo en el pasado. Mientras que en los estudios prospectivos lo que estamos es estudiando una exposición y se sigue a los pacientes para ver si desarrollan la enfermedad. Las medidas asociadas a estos estudios es la odds ratio,
en el caso de los estudios de casos y controles, y el riesgo relativo, que mide la aparición de la enfermedad en los estudios prospectivos de cohortes. Uno de los sesgos que luego veremos, por lo que ha habido cierta confusión en los estudios, es que según cuando medimos la exposición y el efecto en un estudio de casos y controles, podemos ver, por ejemplo, aquí la dieta, que en este caso se asocia a un menor porcentaje de enfermedad que en este. Entonces, si estudiamos este día, el efecto de la dieta sería protectora, pero si lo estudiamos más tarde, ya no sería protectora. Y esto es porque es gente que ha enfermado y debido a la enfermedad ha cambiado de dieta. Por ejemplo, alguien que ha tenido un ictus y después de un ictus se le dan unas recomendaciones de cómo tratarse. Entonces cambiaría la dieta. Bueno, entonces tras esta breve introducción vamos a empezar por la primera enfermedad, que es la enfermedad de Alzheimer. Bueno, pues la enfermedad de Alzheimer se define por una serie de lesiones que son unas placas seniles y unos ovillos neurofibrilares. Sigue un patrón de desarrollo en la corteza temporal que está implicada en la memoria y posteriormente se van afectando otras áreas. Hablando ya de números, para ver un poco la importancia, pues las demencias en su conjunto son la sexta causa de muerte y la cuarta causa de pérdida de años de vida ajustados por discapacidad en los países desarrollados. De ellas, la causa más frecuente es la enfermedad de Alzheimer, pero como vemos, al envejecer aumenta y generalmente coincide con las enfermedades cardiovasculares, y entonces la demencia vascular coexistiría con la enfermedad de Alzheimer. Y ya viendo, si alguien llega a los 85 años, en caso de ser mujer, tiene un 20% de probabilidades de presentar la enfermedad y en caso de los hombres un 12%. Y se ve como en la mayoría, como en las enfermedades neurodegenerativas, que el mayor factor de riesgo, aquí estaría en esta escala de edad que ha quedado fuera, el mayor factor de riesgo para presentar la enfermedad es la edad. Y como hemos visto previamente los datos de las pirámides poblacionales, con el envejecimiento se calcula que a nivel mundial se van a cuadriplicar los casos a lo largo de los siguientes años. ¿Y por qué es importante conocer estos factores? Porque en función de las estrategias preventivas se podrían conseguir disminuir la prevalencia de la enfermedad. Breve introducción de genética, pues bueno, el tener un familiar aumenta el riesgo, la heredabilidad en la enfermedad de Alzheimer es muy importante, es de un 60 a un 80%, pero los genes que son causantes de la enfermedad, con un patrón mendeliano, son responsables de menos de un 3%. Y sin embargo, hablamos de factores de susceptibilidad. Un factor de susceptibilidad implica un aumento del riesgo, pero si uno tiene una APOE4, como es el caso, no obligatoriamente presenta la enfermedad, sino que tiene, en función de si tiene 1 o 2 alelos, 3 u 11 veces más posibilidades de presentar la enfermedad. En cuanto a la interfase entre lo que es la exposición a unos factores y la genética, ha surgido, aunque todavía tenemos pocos datos, la epigenética. La epigenética estudia las modificaciones no estructurales del DNA. Aquí tenemos un ejemplo que se han estudiado gemelos a los 3 años y gemelos a los 50 años. El caso es que lo rojo y lo azul es sobreexpresión e infraexpresión genética. Entonces se ve cómo existen pocas diferencias en edades jóvenes y al envejecer aumentan estas diferencias. Por lo tanto, los estilos de vida que se llevan a lo largo de los años modifican la expresión genética. Ya entrando en los factores de riesgo vascular, que como hemos visto aparecen o desaparecen en función de la dieta, como ha sido expuesto hace poco, el primero sería la obesidad, que hoy en día pues, es una involución de la sociedad y que ha aumentado su prevalencia. Como hemos visto antes, el problema de los estudios de cuando se selecciona la muestra es que cuando se estudiaron sujetos mayores de 65 años, la obesidad resultó ser un factor protector para la demencia. Estos son, el 1 representa que el 100% de los sujetos no tienen demencia y estos son los sujetos libres de demencia. O sea, es la caída de la gente que va progresando hacia demencia. Sin embargo, si estudiamos a sujetos en edades jóvenes, este patrón se invierte y esta vez es la obesidad la que es un factor de riesgo para la enfermedad. ¿Y esto a qué se debe? Pues ya 10 años, incluso 20 años antes de la aparición de la enfermedad de Alzheimer, se da una pérdida de peso que se atribuye a la enfermedad. Por eso es importante
realizar estudios prospectivos, como hemos explicado, y un metaanálisis, que los metaanálisis es poner en su conjunto los resultados de diferentes estudios, nos muestra que la obesidad aumenta en un 80% la probabilidad de presentar enfermedad de Alzheimer. Bueno, el colesterol, ya hemos hablado de cómo los diferentes tipos de ácidos grasos modifican los niveles de colesterol. También ha demostrado que aumenta el riesgo de enfermedad de Alzheimer y, al igual que en el caso del peso, existe una caída de los niveles antes de desarrollar la enfermedad. Por lo tanto, se ha hablado de que las disminuciones del colesterol previas a la enfermedad son unos marcadores de riesgo no causales de la enfermedad. En el caso de la hipertensión también ha habido mucha controversia. Sí que está claro que aumenta la demencia vascular, y en el caso de la enfermedad de Alzheimer y las demencias en general también se ha visto que si estratificamos la muestra en función de en qué edades se estudia, si estudiamos a sujetos jóvenes, la hipertensión sí aumenta el riesgo de demencia. Y en un estudio en el que contaban un sistema nacional de registro farmacológico de las medicaciones que tomaban, se vio que los años antes de presentar la enfermedad de Alzheimer, cuanto más largo fuese el tratamiento antihipertensivo, disminuía la incidencia de la enfermedad. Sin embargo, cuando se ha estudiado el resultado de los ensayos clínicos, que como se ha dicho previamente es el gold estándar de la evidencia hoy en día, como vemos, el intervalo incluye el 1. Entonces, esto significa, 1 sería que no hay efecto. Si digamos que el intervalo de confianza no incluye el 1 y está por encima, es un factor de riesgo, y si está por debajo y no toca el 1, sería un factor protector. El problema es que en estos estudios se tuvieron que parar y no se pudo completar un seguimiento a largo plazo debido a causas ajenas al estudio de la demencia. Por lo tanto, no hay ninguna evidencia de que el tratamiento preventivo de antihipertensivos. Y, por último, sí que parece estar más claro, es la hipotensión como factor de riesgo en la demencia. Esto se da en los sujetos ancianos debido a que existe una disregulación del flujo sanguíneo que en edades jóvenes se mantiene, y por lo tanto existen unas hipotensiones, y estas hipotensiones disminuyen el riego cerebral y favorecen la cascada amiloidea. La diabetes también es sobre todo un factor de riesgo para la demencia vascular, pero también para la enfermedad de Alzheimer sin enfermedad cerebrovascular, indicando un aumento del 39% en los sujetos que tienen diabetes mellitus tipo 2, que es la más prevalente, que es la que se asocia a la hipercolesterolemia, la obesidad, etcétera. Esto lo vamos a pasar. Y en cuanto al tabaco, también hubo unos resultados curiosos que inicialmente casos y controles mostraban un aparente efecto protector. Posteriormente, con los estudios de cohorte con seguimiento, se vio que parecía que era lo contrario, y finalmente se ha visto que el tabaco sí es un factor de riesgo para la enfermedad de Alzheimer. Posteriormente se ha publicado otro estudio donde se valora si el estudio estaba patrocinado por la industria tabacalera o no, y se vio que en función de esto también cambiaban los resultados. Por último, ¿estos efectos son aditivos? Pues bueno, el síndrome metabólico en principio se define por la presencia de 3 de estos factores de riesgo, y se ha visto que sí, bueno, hay varias definiciones, pero en este caso es el índice de masa corporal, los triglicéridos, el HDL, la hipertensión y la hiperglicemia. Y también, cuando se han estudiado la agregación de otros factores elegidos a priori, como son la hipertensión, diabetes y enfermedad cardíaca, se ha visto una tendencia lineal, que al ir aditivamente incluyendo más factores, el riesgo aumentaba. Y también, estudiando pacientes con enfermedad de Alzheimer en función del número de factores de riesgo aquí descritos que estaban bien tratados, el curso era más benigno. En cuanto al alcohol, bueno, por todos es bien conocido este efecto en U. El problema de los estudios que han valorado el consumo de alcohol es que la medición es muy heterogénea por cuestionarios semicuantitativos. Entonces, aquí tenemos pues 3-4 vasos al día, vino a la semana, cerveza a la semana, y bueno, esto también nos indica que es el patrón de consumo de bebidas. Si es un patrón de consumo solo el binge drinking los fines de semana, o si es un consumo a lo largo de todo el día de pequeñas cantidades.
pero globalmente el efecto es protector. Y este estudio, realizado en Suecia, que tiene 34 años de seguimiento, que han valorado durante el seguimiento varias veces el consumo, sí que parece que indica que es el vino y no las otras bebidas el que tiene un efecto protector. En cuanto al tratamiento hormonal sustitutivo, inicialmente había unas evidencias de que era protector, y cuando llegó el estudio del Women's Health Initiative, se vio el efecto contrario, que la terapia hormonal sustitutiva aumentaba el riesgo de demencia. Esto fue un freno a cualquier tipo de intento para estudiar el efecto de los estrógenos, y bueno, recientemente se ha publicado un estudio observacional en el que se ve que en función de los años de seguimiento y el tipo de estrógenos puede existir un efecto protector. Pero, como indica la organización Cochrane, que realiza periódicamente revisiones sistemáticas de los factores protectores y de riesgo para las enfermedades, no hay ninguna evidencia de que el tratamiento hormonal sustitutivo tiene un efecto beneficioso sobre la función cognitiva. En cuanto al entrenamiento cognitivo, ya desde hace mucho tiempo, ya 15 años, se sabe que a mayor educación hay una menor incidencia de demencia. Se han barajado diferentes hipótesis para explicar esto. Por un lado sería que se tratase de un factor de confusión. La educación puede estar asociada a unos estilos de vida saludables. Por lo tanto, si se ajustase por los estilos de vida saludables, no existiría tal efecto. Puede ser que esta gente esté más preparada para los test, que haya una plasticidad que permita adaptarse a los cambios o que haya una reserva cognitiva. También se ha valorado el entrenamiento cognitivo con una serie de ensayos clínicos que, bueno, el problema que tienen, excepto el ensayo australiano, es que tienen un pequeño tamaño muestral, pero sí que se ha visto un efecto beneficioso. Y aquí se ve cómo respecto al nivel basal, cuando se ejercía una intervención, que podía ser memoria, razonamiento o velocidad, los sujetos a los 2 años mantenían el beneficio obtenido por este entrenamiento, y lo que es más interesante es que cuando se valoró posteriormente, aquí no se ve, pero a los 5 años, el efecto sobre las actividades de la vida diaria, que esto es lo que el cuidador nota más, que es la independencia que tiene el sujeto, existía un efecto beneficioso con el entrenamiento de razonamiento. Esto es algo que algunos de los fármacos que se utilizan actualmente no ha logrado. En cuanto a la educación y las 4 hipótesis que hemos visto anteriormente, hay 2 estudios que en los que nos indican es que se alcanza una reserva cognitiva, y uno es en el que se ve que los sujetos con un alto nivel educativo mantienen el nivel cognitivo más tiempo y luego caen más. Es como si tuviesen, se cree que es un mayor número de conexiones y que las redes están mejor formadas, y por eso resiste más tiempo las lesiones, pero luego cae más. Y el segundo estudio que indicaría esta hipótesis es que si a mayor número de lesiones, los sujetos con mayor educación y con mayor actividad cognitiva tienen un mejor rendimiento, hasta que llega un umbral crítico de lesiones en que esto ya no es efectivo. En cuanto a la actividad física, que también se ha nombrado previamente, pues ya desde hace años se vio esto. Se han realizado estudios de cohortes, pues en cohortes extensas, como es el Health Professional Study, y sí que en este caso existe una revisión de la Fundación Cochrane que dice que el ejercicio cardiorrespiratorio, que puede ser simplemente salir a caminar un poco rápido todos los días, es beneficioso para la función cognitiva. Y existe este estudio que se les sigue a los pacientes a 1 año, y es un ensayo clínico donde se les aleatoriza a consejos sobre nutrición o ejercicio físico, y sí que se ve que en los participantes que realizan el ejercicio físico tienen un mejor rendimiento cognitivo al año. Y vamos a los factores nutricionales. Los estudios de la dieta mediterránea se han realizado solo por 2 grupos. Uno es el grupo de Nicolás Escarmeas en Nueva York, que es el que más ha estudiado esto, y otro grupo es el de First en Francia, que veremos más tarde. Entonces, ya hace varios años estudió, pues, como se ve por terciles, el efecto de la dieta mediterránea, y vio que los sujetos
estos son casos y controles, que los sujetos con una mayor adhesión a dieta mediterránea tenían que los sujetos con Alzheimer tenían una mayor adhesión a la dieta mediterránea. ¿Qué es lo que hizo posteriormente? Cogió sujetos con enfermedad de Alzheimer y los siguió. Y vio que aquellos que seguían la dieta mediterránea tenían una menor mortalidad. Estos son sujetos vivos al inicio del seguimiento, se ve que es un seguimiento a 12 años, y este es cómo van falleciendo los sujetos. Entonces se ve que la supervivencia es mayor en los sujetos que siguen la dieta mediterránea. Y ya más adelante estudió la aparición del deterioro cognitivo ligero y la demencia en su cohorte y vio de nuevo que la adhesión a la dieta mediterránea protegía de la aparición del deterioro cognitivo y de la enfermedad de Alzheimer. Por último, se valoró conjuntamente el ejercicio físico y la dieta. Y aquí pues tenemos alta adhesión a dieta mediterránea y alta actividad física, y luego iríamos bajando y pues tenemos ya adhesión media y medio ejercicio, y según va bajando aumenta la incidencia de enfermedad de Alzheimer. Y también estos serían basados en las puntuaciones a priori, que estas sean las de Antonia Tricopoulos. Cuando hacemos un análisis a posteriori, que es el análisis factorial, que previamente, bueno, es análisis de componentes principales, que previamente se ha nombrado, lo que hace es eliminar la colinealidad de los nutrientes. Vamos a ver, uno no toma en general vitamina E en la dieta de manera aislada, sino que la vitamina E puede estar en las nueces o puede estar en otros nutrientes, y de esta manera la vitamina E puede ser un marcador de sustancias que están en las nueces y existe una confusión. Entonces, como han dicho, hoy en día se prefiere el estudio mediante patrones de dieta que dan indicaciones más claras. Y este es el patrón de dieta que de manera, digamos que empírica, es el que se asocia a protección de la enfermedad de Alzheimer, donde se ve que los ácidos omega 3 y la vitamina E son los que protegen de la enfermedad. En cuanto, ya pasando al complejo vitamínico B, que es el que está relacionado con la homocisteína, hay una serie de estudios, muchos son positivos, pero en unos casos es la vitamina B12, en otros casos la vitamina B6, y no queda claro si el efecto es protector. Sí que es claro que existe una enfermedad, que es por el déficit de vitamina B12, que es la degeneración combinada subaguda, que cursa con demencia y un cuadro del sistema motor. Pero esto sería el déficit. No está clara si la suplementación supranormal, digámoslo así, es negativa. Lo que sí está claro es que los niveles altos de homocisteína aumentan el riesgo de la enfermedad de Alzheimer. Cuando pasamos a las vitaminas, que también hemos visto antes, la vitamina E, el tocoferol y los tocofenoles, tampoco está claro. Y bueno, traigo este estudio reciente donde se ha visto que estudiando la vitamina C, los carotenos, los flavonoides y la vitamina E, solo esta mostraba un efecto protector. Sin embargo, hay que ser muy cauteloso, porque en una revisión, como han dicho, de los efectos negativos de la vitamina E de la Fundación Cochrane, se ha visto que en sujetos sanos la suplementación no está claro que sea beneficiosa, y que la suplementación con vitamina beta-carotenos y la vitamina E puede incrementar la mortalidad. De hecho, sí que se ha visto que aumenta los infartos hemorrágicos y también la mortalidad cardiovascular. Existen dos estudios, uno es italiano, el otro es francés, donde se ha valorado el aceite de oliva. En el estudio italiano, ya de hace unos años, se vio que el consumo tanto de ácidos grasos monoinsaturados como poliinsaturados a lo largo del tiempo, que tenían 4 años de seguimiento, conllevaba una evolución cognitiva mejor. Y este es el estudio de las 3 ciudades en Francia, donde también se ve que el consumo del aceite de oliva tiene un efecto beneficioso sobre las funciones cognitivas globales, la fluencia verbal y la memoria visual. Sin embargo, un estudio también francés no ha encontrado que la dieta mediterránea en Francia proteja de la incidencia de enfermedad de Alzheimer, aunque sí tiene un efecto beneficioso sobre la memoria episódica y sobre el rendimiento cognitivo global. Entre las causas que existen dos. Una es que, como han dicho,
cuando uno hace el estudio por patrones, uno fija terciles en función de los nutrientes que toma la población de muestra y se cree que el consumo medio europeo es mucho más alto que el americano. Por tanto, un primer tercil europeo podría equivaler al mejor tercil americano. Ese es el problema de que no se pueden contrastar los resultados de los estudios y además este estudio tiene un seguimiento que es la mitad de los estudios de escarmeas en Nueva York. Bueno, aquí tenemos pues lo que han enseñado antes de Sophie, que esto es los efectos globales de la dieta mediterránea. Él ha enseñado el resultado en la oncología, pero bueno, yo he traído aquí los resultados sobre la mortalidad global, que se ve que disminuye en un 8% la mortalidad global, y las enfermedades neurodegenerativas, que también las disminuye. Menos el estudio de Gao que veremos más tarde, los otros son de enfermedad de Alzheimer. Ya pasamos a la enfermedad de Parkinson, que es la segunda enfermedad neurodegenerativa en cuanto a prevalencia, que se caracteriza por unos depósitos de los cuerpos de Levy, que aquí estamos, y la pérdida de la sustancia de neuronas en la sustancia negra que se encuentra aquí. En cuanto a la epidemiología, pues de nuevo, como pasa con las enfermedades neurodegenerativas, aumenta con la edad, aunque las cifras de prevalencia son mucho más bajas que la enfermedad de Alzheimer, y en este caso son los hombres los que tienen mayor riesgo de presentar la enfermedad, al revés que en la enfermedad de Alzheimer. También aquí existen datos respecto a las previsiones desde el 2005 al 2030, y estos son datos de España donde se ve cómo se ve un aumento en los próximos años. En cuanto a la genética, también tener un familiar afecto aumenta el riesgo, y existen una serie de genes, aunque ninguno ha llegado a tener tanta importancia como la ApoE en la enfermedad de Alzheimer. En cuanto a las exposiciones ambientales y los hábitos tóxicos, pues curiosamente el tabaco en esta enfermedad es protector, es el único efecto protector que tiene. Y no hay ningún estudio que haya encontrado el efecto opuesto. Este es un metaanálisis donde se estudian, aquí tenemos el efecto de los estudios de cohortes y se ve cómo existe una disminución casi a la mitad. Cuando se estudiaron si era el efecto del número del seguimiento el tiempo de seguimiento o la dosis consumida, se vio que el efecto era de ambos. Pero en un estudio más reciente que específicamente ha estudiado esto, vemos que es los años que el sujeto está fumando son los que tienen un efecto protector frente a aquí, que vemos que el número de cigarrillos fumados al día en cada uno de los niveles no altera el efecto. Y luego veremos cómo interacciona con otros factores. En cuanto a los pesticidas, debido a que se vio que en el campo la gente tenía más riesgo de presentar la enfermedad y luego el MPTP, que se utiliza en modelos de experimentación animal, tiene una similitud con varios herbicidas que se utilizan en el campo, se estudió en la enfermedad de Parkinson. Aquí tenemos el metaanálisis, que es la mayoría, es ya del 2000, la mayoría son casos y controles, se ve que ahí duplica el riesgo de presentar la enfermedad, y estos son los resultados de los estudios de cohortes donde se ven resultados similares. Y este es un estudio sueco que tiene un seguimiento de 30 años y que tiene el interés de que se recogió al inicio del estudio, en los años 60, sangre de los sujetos y se pudo medir la exposición, viéndose cómo estos tóxicos se asocian a un aumento del riesgo. Pasando ya a los factores nutricionales, el café ha demostrado tener un efecto protector en la enfermedad de Parkinson. Existen modelos de primate y modelos de ratón, donde se ve que si se administra administración de la sustancia tóxica 6-hidroxidopamina en ratas y MPTP en monos, existe una menor muerte de las células. Sin embargo, el café no es neurorestaurador porque una vez que se ha producido la lesión y se administra el café, no revierte el efecto. Y aparte ha demostrado que mejora algunos de los síntomas de la enfermedad. En cuanto al té, solo hay 2 estudios. Este estudio es finlandés y este estudio es en Singapur. Parece también tener un efecto protector, y en Singapur, que tenían la suerte de seguir a 60.000 sujetos y que de esos los sujetos que consumían té, un tercio era té negro, un tercio era té verde y un tercio alternaban los dos, se vio que el té negro era el que tenía un efecto protector y el té verde no.
En cuanto a las vitaminas, bueno, pues este metaanálisis que estudió la vitamina E, C y los carotenoides, lo que observó es que únicamente la vitamina E parecía tener un efecto de prevención de la enfermedad de Parkinson, pero con las indicaciones que hemos dado antes de que puede tener efectos negativos por otra parte. Y esta vez parece que sí que existe un resultado consistente de la vitamina B6 como factor protector para la enfermedad de Parkinson. La hiperuricemia, aunque se conoce que aumenta en un 20% la mortalidad, principalmente debido a causas cardiovasculares, en diferentes estudios de cohortes se ha observado que disminuye el riesgo de la enfermedad y en modelos animales también se ha visto que tiene un efecto protector atribuible a un efecto de quelante del hierro y de secuestro de radicales libres. Y en cuanto a los lácteos, hay 3 estudios de cohortes que indican que los lácteos producen un aumento en la enfermedad. Sin embargo, hay que decir que estos 3 estudios se han realizado en Estados Unidos y se tienen dudas sobre cuál ha sido el procesamiento de los lácteos. No existe evidencia de ningún otro país. Y ya pasando al patrón de dieta, este es el estudio de Gao que vimos antes, que es el único que lo he estudiado en enfermedad de Parkinson, y se ve como la dieta prudente, que ahora veremos cómo se define, disminuye el riesgo de la enfermedad de Parkinson. La dieta prudente, pues como vemos, son consumo de vegetales, legumbres, frutas, tomates, pescado, ajo, aves y cereales. De nuevo, hablando de los factores hormonales, cuando existe una deprivación exógena en edades muy jóvenes por una extirpación de los ovarios, se ha visto que existe también un aumento de riesgo, y aquí se ve como las mujeres que tienen una oforectomía, una extirpación de ambos ovarios a edades jóvenes, tienen un mayor riesgo de presentar la enfermedad. Sin embargo, en este caso sí que la terapia hormonal sustitutiva no tiene un efecto claro. Sí que se ha visto que el seguir un tratamiento hormonal modifica el efecto tanto del tabaco como del café. Y esto se había visto ya en el 2001 en un estudio de Askerio, que veía que el café era claramente protector en hombres, pero que en las mujeres posmenopáusicas existía un efecto que no era protector. Y esto parece ser, aquí es el efecto en las que alguna vez han seguido una terapia hormonal y este es en el que no. Y se ve claramente la diferencia. En este caso es por hábito tabáquico. En cuanto a la actividad física, pues también se ha visto de manera prospectiva que actividad física en edades medias o 10 años antes de presentar la enfermedad disminuye el riesgo en un 30% en hombres y un 50% en mujeres de presentar la enfermedad, y un metaanálisis de este estudio con otros realizados, globalmente se ve que la actividad física disminuye en un tercio el riesgo. En cuanto a los factores de riesgo vascular, que están muy claros en la enfermedad de Alzheimer, no están tan claros en la enfermedad de Parkinson. De hecho, tenemos un estudio que valora el colesterol que no encuentra una asociación, un estudio que encuentra que la hipercolesterolemia es protectora y un estudio que encuentra que la hipercolesterolemia es deletérea. En cuanto a la diabetes, en cuanto a la hipertensión no hay resultados concluyentes, y la diabetes sí que se vio un efecto como factor de riesgo, pero aunque aquí creo que no sé si se ha cortado. No, cuando se ve el patrón temporal entre la diabetes y la enfermedad de Parkinson, se ve que los que tienen un aumento del riesgo son los que acaban de ser diagnosticados de diabetes, por lo cual no se sabe cuál es la asociación y cuál es el efecto que explique esto. Y esto es todo.